Hola, soy Daniela Román y les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de webinarios que la Dirección General de Servicio Social y la Universidad Autónoma de Sinaloa han organizado en materia de salud pública. En esta ocasión nos acompaña el doctor David Bañuelos Ramírez, con amplia experiencia profesional en el ámbito de salud. Me voy a permitir leerles un poco del currículum del doctor. Es médico general por la Universidad Autónoma de Puebla, tiene las especialidades en medicina interna y reumatología, es maestro en ciencias médicas e investigación y el doctorado en ciencias por el Instituto de las Ciencias de la Benemérita Universidad de Puebla. Es autor de numerosos artículos científicos en el área médica educativa y comunicación. Tiene varios libros publicados y actualmente en proceso de la publicación la obra Los retos de la educación en la pandemia COVID-19 y la nueva normalidad, por la editorial Purúa. El tema de hoy es ¿qué es el COVID-19 y cuáles son sus síntomas? Iniciamos. A medida que ha ido avanzando el tiempo, se sabe que no es así, que realmente es una enfermedad multisistémica que afecta desde la cabeza hasta los pies, la piel, el cabello, los riñones, los pulmones, el hígado, el intestino, puede llegar a encontrar trombos, las extremidades inferiores, las superiores, da calambres, da mucho cansancio, mucha fatiga, puede tener algunas otras alteraciones hormonales y puede también ocasionar complicaciones en los vasos sanguíneos con la formación de trombos. Por lo tanto, realmente no estamos enfrentando la enfermedad que al principio se creía o se decía, que era predominantemente respiratoria. Es una enfermedad sistémica. Puede poner potencialmente en peligro la vida, puede tener un desenlace fatal. No a todos los sujetos afectados les va bien, no todos se recuperan y a veces puede dejar secuelas. La enfermedad es importante no solo por ser nueva, aunque fuera una enfermedad nueva y hubiera un solo caso, sería importante porque habría que estudiarla. Pero si además de eso tenemos que ser una enfermedad infecto-contagiosa que se puede transmitir, que a veces cursa asintomática y que ese asintomático que no desarrolla manifestaciones de gravedad, sí le transmite la enfermedad a alguien que puede tener complicaciones, como un adulto, digamos que un joven infecta a un adulto mayor que es vulnerable, o un niño es portador y afecta a sus familiares de mayor edad que tienen algo de fondo, entonces por eso cobra más relevancia. No existe un científico tampoco vigente y eso lo hace también pues más importante. Si ya hubiera el tratamiento médico, a lo mejor iría cobrando menos importancia, pero no lo hay, los antibióticos no sirven para tratar esta enfermedad y el enfoque de la enfermedad se debe hacer tanto desde la parte clínica como de la salud pública, de las políticas gubernamentales, de la educación y de la comunicación. ¿Podemos seguir? Bien, la enfermedad no es tan atípica, tan inesperada, tan misteriosa, que no se pueda saber qué es lo que va a ocurrir. Se sabe que tiene, en primer lugar, unas fases clínicas. Estas las hemos dividido convenientemente en tres. Y estas tres fases clínicas de la enfermedad podríamos denominar a la primera como fase de inicio, la segunda fase de establecimiento, la otra es la fase de consolidación y después de esto puede haber la salida. La salida puede ser hacia la mejoría, la recuperación, o bien puede haber una falla de esta recuperación y llegar al fracaso y tener un desenlace fatal o muchas secuelas. Ahora, vamos a detenernos un poquito en entender cómo es la fase de inicio. Generalmente esta fase de inicio se da 2 a 4 o hasta 6 días después de haber estado en contacto con alguien. Antes de eso, no. Si estuvo el contacto, digamos, hoy mismo no desarrolló los síntomas. En cambio, en la gripa sí. En cambio, en otras enfermedades sí. En algunas enfermedades gastrointestinales, otras infecciones sí. En la influenza puede ser muy rápido el inicio. Aquí no. Aquí es después de 2, 3, 4, hasta 6 días de haber estado en contacto estrecho con alguien que tenía la enfermedad o el virus, aunque fuera portador y no tuviera la enfermedad. Y entonces, después de este tiempo, se inician los síntomas.
Los síntomas generales puede ser dolor, fatiga, un poquito de febrícula, se confunde con una gripa, hay secreción nasal. Se tratan muchos de ellos con los médicos generales o con otro tipo de médicos, o se automedican y generalmente están bien, pero llama la atención que la fiebre no se quita. Generalmente una gripa con remedios caseros o con medicina sencilla, en poco tiempo estamos bien y saltamos esta primera etapa. Nos podemos recuperar. Aquí no. Aquí después de estos periodos de inicio tras la incubación y desarrollo de los síntomas, las molestias van aumentando. La fiebre aumenta, en vez de ser de 37 se vuelve de 38 o hasta de más grados. Hay sudoración nocturna, hay tos que es irritativa, hay mucho dolor en la garganta y entonces ya estamos en los siguientes 5 días, en la fase de establecimiento. Aquí predomina la tos, hay el dolor en la garganta y puede impedir o limitar la deglución de los alimentos o de los líquidos. La garganta, si se observa, se ve enrojecida en la faringe y puede haber también ya síntomas de diarrea, dolor abdominal, puede haber náuseas, puede haber vómito. Generalmente los sujetos pues se hidratan, se tratan y puede no pasar nada más. Y a lo mejor ahí se siguen y pueden regresar a la recuperación. Pero también falta la otra fase y algunos cuantos evolucionan hacia la consolidación. Esto se ve más entre el día 7º o el 10 o hasta el 14º día. Y en esta fase puede haber neumonía, hay muchas molestias musculoesqueléticas y síntomas neurológicos. Los síntomas neurológicos pueden ser disistesias, parestesias, hormigueo, adormecimiento de las extremidades, calambres, sensación de piquetes, temblores. La sudoración se vuelve más intensa, el sudor nocturno es más molesto y desde los primeros días, desde el 5 al 14º día, puede haber unos fenómenos paradójicos, o aumento o disminución de peso. Puede haber cambios en la piel, una erupción tipo sarpullido, puede haber caída del cabello, puede haber algunas llaguitas o queilites en la boca. Y si no se desarrolla la neumonía, el pronóstico será muy bueno. Si hay neumonía o mucho infiltrado en los pulmones, va a haber dificultad para respirar. Ya mostrábamos al principio algunas de las imágenes, cómo se pueden ver los pulmones, nos falta ver tomografías, pero con esas imágenes podemos suponer que debe estar limpio y está ocupado. Obviamente el intercambio de los gases, del oxígeno por el dióxido de carbono, no se da de la forma normal, no hay una mecánica respiratoria adecuada y esto va a ocasionar fatiga. Además va a ocasionar un uso accesorio de los músculos de la respiración con tiros intercostales. Se ve que la respiración es muy elevada, se inspira mucho y se cansan. Los labios se pueden ver cianóticos, las puntas de los dedos también, de las manos. Hasta los lóbulos de las orejas se pueden tornar de un color azuloso, o bien el rostro también se puede coloración azulosa. ¿Por qué? Porque se está reteniendo el dióxido de carbono y no se está intercambiando por oxígeno. La fatiga pues es muy acentuada, puede haber dificultad para mantenerse despierto, para levantarse, para hacer lo que se hacía en la vida diaria, como bañarse y vestirse, ya puede haber aquí síntomas en estos días. Requieren ayuda, requieren reposo y requieren aparte a lo normal. Si todo evoluciona más o menos bien, como hay porcentajes ya establecidos, y hay personas también seleccionadas ya, una cosa muy selectiva para que ocurran así y para que se puedan identificar, pues habrá la salida. Un buen porcentaje, los jóvenes que no tienen ningún antecedente, podrán recuperarse sin secuelas. Otros se recuperarán con algunas secuelas, sobre todo de dolores musculares, dolores en las piernas, en las pantorrillas, todavía con algo de la afectación también psicoafectiva, puede haber depresión, puede haber
pérdida de la memoria o alteraciones en la memoria y en la concentración, dificultad para hacer pues el trabajo, lo que se hacía antes bien. O bien, la salida puede ser porque hay un fracaso en el tratamiento y haya un desenlace fatal. Estas cifras ya se han establecido y las podemos ver en alguna siguiente diapositiva, por favor. Pero hay que abundar más todavía en los síntomas generales. Si bien antes se creía que era una cosa predominantemente respiratoria, como si fuera una gripa, y se le confundía por ello con eso, y se recomendaba solamente el paracetamol, a lo largo de estos meses, todavía no completamos el año de estar estudiando la enfermedad, se han ido identificando más síntomas, más datos clínicos, y se han podido relacionar aparte con hallazgos que ocurren adentro del cuerpo, lo cual se pudo hacer con algunas autopsias en Italia y en colaboración con otros hospitales norteamericanos y algunos más ingleses. Dentro de los síntomas generales decíamos que puede haber mucha fatiga, fiebre. La fiebre ya la hemos descrito, no es una fiebre que sea intermitente, como en otros padecimientos, no tiene un predominio de horario, no es más en la mañana, en la tarde o en la noche, sino es a lo largo de todo el día. Y esta fiebre generalmente va más allá de los 38 grados, cuando está bien establecida la enfermedad. Con el tratamiento podrá haber algunos episodios de 37, pero no llega a bajar a la temperatura normal. La fiebre se mantiene y eso hace también que haya mucho cansancio, porque durante los periodos de fiebre se producen sustancias que se llaman interleucinas, la 2, la 6 y otras sustancias que se llaman leucotrienos, que tienen que ver con que se inflamen los vasos y con que haya cansancio y fatiga. Y además con que se vaya consumiendo el músculo. Por lo tanto, pues van adelgazando los sujetos y su rendimiento será menor. Si un músculo no está como debe estar, pues responderá menos a los esfuerzos. Puede haber escalofríos, más por la diferencia entre la temperatura interna y la externa, y estos escalofríos hacen que se sude y que se tienda a cubrirse uno más para tratar de equilibrar esta temperatura. Puede ayudar un poco el cubrirse, pero no se recomienda que sea por tiempo prolongado, porque eso incrementa el deterioro interno. El sudor nocturno llega a ser significativo, hay muchos otros padecimientos que lo pueden producir y eso se presta a confusión. Al haber fiebre y sudor nocturno hay pérdida de líquidos y eso da una sed constante. Para abatir esta sed no se recomienda que se use solamente líquidos del tipo del agua simple, sino que se usen bebidas con electrolitos, no vamos a decir nombres comerciales, pero sí que haya electrolitos. O bien agua de limón con un poco de sal para que se hidrate y se reponga lo que se está perdiendo. Decíamos que paradójicamente puede haber aumento o pérdida de peso. Y esto obedece a cuestiones metabólicas o a que compulsivamente también, como se va perdiendo un poco el gusto y el olfato, los sujetos, para compensar esto y para probarse a sí mismos, aumenten su ingesta de alimentos y comidas condimentadas. Al irse perdiendo el olfato, porque es otro de los síntomas también que está bien caracterizado, entonces se tiende a comer alimentos más condimentados, más preparados o bien el tipo de comida chatarra. Puede haber dificultad para dormir. Esta dificultad está dada no nada más por la cuestión respiratoria, por no encontrar una posición cómoda, sino porque a nivel cerebral también hay inflamación, hay pérdida de la concentración, y esto tiene que ver con algunos impulsos nerviosos o con la afectación de algo que se llama sistema reticular ascendente, que tiene que ver con el sueño y el despertar. Hay aumento de sueño, pero no es un sueño reparador, no es que al dormirse uno se levante ya repuesto. Puede haber ansiedad, tristeza. El saber que se tiene esta enfermedad es estresante, de hecho, nada más de saber que existe mucha ansiedad, en depresión, en tristeza, o bien en episodios de irritabilidad.
es propio de la enfermedad, pero también de la circunstancia en que estamos viviendo, que tiene que ver con la limitación de la movilidad, de los ingresos, la expectativa económica, y la enfermedad en sí, parénquima cerebral, lo puede producir. Hay también irritabilidad, ya lo mencionábamos. Hay datos de neuropatía. Por neuropatía entendemos la afectación del sistema nervioso periférico. Esto es adormecimientos, hormigueos, menos sensibilidad para el frío, para el calor. Puede haber temblores también. O bien otras sensaciones nerviosas, como que se altere la percepción a los sonidos, que se altere la percepción a la olfacción, a la vista, al equilibrio, y los dolores musculares de los cuales ya hemos hablado aquí y que se reconocen desde los primeros casos que se comunicaron en el mundo occidental. Quiero enfatizar en que las primeras descripciones de los casos en China no incluían todo el complejo sintomático. Lo centraban mucho en la cuestión respiratoria que empezaba, la neumonía y nada más. Pero el complejo sintomático que ahora conocemos ha ido apareciendo después de las publicaciones de la llegada de la epidemia al mundo occidental y de algunos esfuerzos colaborativos. Puede haber, aparte del dolor muscular, puede haber espasmos musculares. El espasmo es una contracción del músculo. Están tiesos, se sienten endurecidos y eso da rigidez y dificultad para moverse. Puede haber dolor articular semejante a los que se ven en la artritis reumatoide y en otras enfermedades reumáticas. Obviamente hay intolerancia al ejercicio. Esto quedó muy ilustrado por algunos de los primeros casos que se dieron también donde deportistas jóvenes de alto rendimiento, futbolistas y otros, de un día para otro no lo podían hacer, así. Y era gente pues, de alto rendimiento que podía haber sido hasta alpinista, tenía unas buenas oximetrías, tenía frecuencias cardíacas muy bajas, tenían todo el acondicionamiento para haber aguantado algo y no lo pudieron hacer. Algo muy común que mencionan los pacientes y que recabamos los médicos al interrogatorio es que tienen dolor o presión en el pecho. Una sensación como si algo les clavaran, como si algo les estuviera aplastando y esto impidiera la respiración. Hay confusión. Confundir una palabra por otra, el nombre de una persona por otra, es también parte del complejo sintomático de la enfermedad bien establecida. Hay incapacidad de despertarse o bien de permanecer despierto. No la incapacidad que a veces tenemos o que se puede tener por otras cuestiones de horario, de desvelarse o de otros padecimientos. Aquí es una incapacidad nueva que no se tenía antes. Las alteraciones del sueño, el insomnio y eso ya existen desde hace tiempo y en personas adultas mayores lo pueden tener. Es algo que va inherente al avance en la edad. Si la enfermedad avanza, va a haber coloración azulada en los labios, en el rostro, en las uñas y hasta en los lóbulos de las orejas, lo cual implica un signo de gravedad y de necesariamente llevarlos a un hospital. Llevarlos al hospital no es que se van a quedar, pueden con mascarillas nada más, con el oxígeno y no intubación. Pero sí, si se está viendo una coloración azulada y sus valores de oximetría empiezan a bajar, es dato de mal pronóstico y necesidad de llevarlos a un sitio especializado. En el nombre de la Dirección General de Servicio Social, agradecemos la atención prestada a esta charla, esperando la información haya sido de su utilidad. Cualquier duda o consulta, no dudes en acercarte a un profesional de la salud. Nos vemos en la próxima charla.